Ahí hemos cortado. Listo. ¿Sí? Y retiramos lo que es este recubrimiento. ¿Sí? Este recubrimiento ahorita ya no nos sirve. Ok, una vez que ya retiramos todo el recubrimiento de la cinta Kapton donde está mi dedo índice, el que se está moviendo, podemos observar que nuestro termorresistor, que viene siendo el sensor que lee la temperatura, va posicionado en esta parte donde está un orificio más pequeño. Ahí se alcanza a apreciar. El termorresistor va encajado en esta posición, ¿sí? Voy a voltear la boquilla para que se alcance a apreciar, ¿sí? El termorresistor va a ir aquí, ¿sí? Ok, cuando retiramos la cinta Kapton, el termorresistor salió en automático hasta que tenemos ya nuestra boquilla de esta forma, ¿sí? Por aquí hay un poquito más de cinta Kapton, hay que retirársela. Se la retiramos. Listo, ¿sí? Ahora sí, vamos a comenzar a desarmar lo que es esta parte, ¿sí? Pero antes es necesario retirar este conector. Para retirar este conector vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Tomamos nuestra boquilla con las pinzas de mecánicas, la vamos a tomar de aquí del cuerpo, ¿sí? Estas pinzas mecánicas siempre tienen un sistema donde se puede hacer más amplio su mordaza, ¿sí? Para eso solamente la abrimos y cambiamos de posición, ¿sí? Y así la mordaza está más abierta, ¿sí? Nuevamente está más cerrada. La abro y está más abierta. Con la que está más abierta vamos a sujetar nuestra boquilla para no lastimarla, ¿sí? Y cuando nosotros la posicionamos entre sus caras planas, se sella el hexágono, ¿sí? Ok, entonces una vez que ya está así posicionada y con ayuda de nuestra llave española vamos a sujetar esta parte y solamente lo retiramos, ¿sí? Así. Cuando está flojito lo podemos retirar ya con nuestras manos, ¿sí? Y listo, ha salido nuestro conector. También es importante que lo tengamos por aquí a la mano, ¿sí? Una vez que ya vamos a trabajar con nuestra boquilla, el módulo lo podemos dejar aparte, ¿sí? Para no lastimar lo que viene siendo todas sus piezas plásticas, la resistencia y todo lo demás, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a ponerlo por ahí en algún lugar seguro. Ok. Ahora, para desarmar nuestra boquilla, ¿sí? Es importante, ¿sí? Que nosotros calentemos esta punta, ¿sí? Hay que calentarla de tal forma que nuestra punta esté caliente. Con ayuda del encendedor que estaba aquí, no es magia, lo vamos a comenzar a calentar. Para eso vamos a utilizar nuestras pinzas, ¿sí? Recuerden, todo con mucho cuidado, ¿sí? Calentamos lo que es esta parte, ¿sí? Y ahora, con ayuda de una llave Allen, que sería la de 5, ¿sí? Nuestra llave Allen de 5, ¿sí? La voy a colocar dentro de esta forma y vamos a girarla, ¿sí? Así como se ve, pero antes de eso vamos a calentarla. Comenzamos. Tiene que estar caliente para que se libere la tuerca que está ahí atorada, ¿sí? Y si llegara a tener material atascado, pues también es más fácil retirarlo, ya que el material se va a ablandar y podemos retirarlo fácilmente, ¿sí? Es importante que no sea en frío, que siempre esté caliente esta parte para poder desarmarla, ¿sí?
está calientita. Ahora sí, introducimos esta parte, ¿sí? Y vean qué fácil fue retirar nuestra pieza, ¿sí? No utilicé la fuerza, y como yo la estoy utilizando con la llave Allen, yo no me estoy quemando y se está atorando aquí para no tirar nuestra pieza, ¿sí? Y como tenemos este espacio de madera, pues la podemos posicionar aquí. Ahora, como pueden observar, ya está aquí listo, ¿sí? Tenemos lo que es nuestra pieza. Ok, vamos a dejarlo aquí. Ok, como pueden observar, acercándome un poco, pues se ve que está ahí atascado lo que es el orificio, no se alcanza a percibir nada, ¿sí? Está completamente tapado. Para destapar esta parte, primero que nada vamos a calentar esta punta, ¿sí? Vamos a calentarla de tal manera que el material se afloje de donde está sujeto, ¿sí? Y una vez que vemos ahí, por ejemplo, que empieza a asomarse algo de material, ¿sí? Por ahí se alcanza a apreciar que está saliendo material, ¿sí? Alcanzamos a ver algo de material. Vamos a utilizar nuestro desarmador, lo vamos a meter y vamos a empujar un poco con fuerza, de tal manera que ha salido nuestro tapón, ¿sí? Y aquí está, salió nuestro tapón. Aquí está. Bueno, y como podemos observar, ahora sí, podemos observar que está libre. ¿Sí? Perfecto. Esta ya quedó. Ahora, la parte más difícil puede ser la de aquí, ¿sí? En esta parte, pues bueno, primero vamos a sujetar lo que es nuestra pieza con esta parte, ¿sí? Con nuestra llave Allen, y con mucho cuidado vamos a calentarla, ¿sí? Nuevamente vamos a calentar esta parte, ahora con la llave Allen, vean cómo lo estoy sujetando, ¿sí? No importa que se mueva. Una vez que ya calentamos demasiado nuestra boquilla, podemos sujetarla con las pinzas, ¿sí? Procurando hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Ya que esto está demasiado caliente. Vamos a introducir nuestro desarmador y utilizando ahora sí nuestra broca, la vamos a colocar, ¿sí? Y vamos a tratar de retirar girándola con nuestras manos la broca. El material se tiene que pegar ya que está caliente, como ven ahí se empieza a pegar en la punta, ¿sí? Ok, entonces retiramos lo que está en la broca y aquí se alcanza a apreciar que ya empezó a salir un poco del material. Ok, para ver que comience a salir necesitamos picar hasta sujetar ese material.